Vamos a comenzar. La indemnización laboral es una obligación patronal en la cual se otorga una serie de pagos o de importes adicionales que se pagan al patrón, ojo, o a sus familiares, ya sea por reparar algún daño ocasionado tanto a el trabajador como a sus familiares o bien a la misma actividad que desarrolla. La indemnización entonces es la entrega de una suma de dinero equivalente a una parte del salario que ya ha devengado el trabajador durante todo el tiempo que ha estado trabajando, ya lo devengó, ¿sí? Para resarcirlo de la falta de ocupación en que se encuentre en un momento dado. Se dice cuando llegan a los famosos tribunales laborales que el patrón deberá de resarcirle al trabajador el daño ocasionado. Incluso el juez conciliador o el ejecutivo conciliador le propone al patrón que le regrese el empleo, ¿sí? Para que con eso se pueda compensar toda esa parte que el patrón le ha dañado al trabajador. Aquí entra eso que hemos estado platicando, ese estira y afloja en donde el trabajador tendrá que ver si acepta o no, y el patrón también si le otorga o no el mismo puesto, o si a lo mejor lo cambia a otro puesto, etcétera. ¿Sí? Estos efectos en el pago de compensación con el paso del tiempo se han ido extendiendo. Miren, no les he platicado, pero toda esta parte de sueldos y salarios tiene que ver con algo que se llama el movimiento obrero en México, ¿sí? Y este movimiento obrero data ya de los años 40, 30, 40, en donde se da una lucha constante entre los obreros y las empresas, en aquel entonces las empresas industriales, las empresas textiles, las manufactureras, en las cuales, pues bueno, contrataban a los trabajadores bajo jornadas muy pesadas, no respetaban todo esto que hoy ya tenemos ganado como un derecho, que son todos estos conceptos que les he platicado: el pago de un aguinaldo, una jornada laboral reducida de 8 horas, el pago de una prima vacacional, el goce de unas vacaciones, y todos esos conceptos que para nosotros son muy normales ya, tiene precisamente su origen en toda esa parte de ese movimiento obrero que se da, en el que se da la matanza de Cananea, la matanza en Río Blanco, donde pues matan a varios trabajadores, muchos de ellos obreros en las fábricas industriales, en las fábricas textiles, etcétera. Y la culminación o la terminación de todo esto es cuando surge la Confederación de los Trabajadores en México, es decir, la CTM. Y uno de los principales líderes y de las personas que luchó con todo esto fue Fidel Velázquez. Hoy Fidel Velázquez pues ya falleció, ya tiene muchos años. Fidel Velázquez y Vicente Lombardo Toledano eran los dos precursores de todo esto. Sí, y vamos, todo esto termina, repito, con la CTM, la creación de la CTM, y ya después de la CTM se van dando varios organismos, varios sindicatos que van agrupando ya los distintos gremios de los trabajadores: el sindicato de los electricistas, el sindicato de los petroleros, el sindicato de los maestros, el sindicato de los telefonistas, y así podemos irnos por todas las gamas de actividades productivas, ¿sí? Entonces, retomando ya el tema, todos estos conceptos de indemnizaciones que se fueron ganando en esas luchas obreras a partir de estos sindicatos, que vamos, hoy en día ya incluso la CTM ha cambiado, creo que 1 o 2 veces más de dirigente a partir de que fallece Fidel Velázquez, y creo
desde mi óptica, que poco a poco ha ido perdiendo ya la importancia que en aquellos años tenía. Sí, todavía en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y todavía incluso de Vicente Fox, la CTM tenía una presencia muy, muy importante. Hoy en día ya no. Agrupa a miles de trabajadores, sí, pero ya no tiene ese peso tan fuerte que tenía antes. Estos sindicatos han ido ganando y han ido, ¿cómo pudiera decirles? Han ido trabajando con base en obtener una serie de beneficios a los trabajadores cuyo vencimiento va más allá del periodo en el que se encuentran activos, ¿sí? Por eso es que todos estos beneficios que han ido adquiriendo los trabajadores se dan en función de ese término de la relación laboral. Entonces, si partimos de que el derecho a la indemnización es el resarcimiento en beneficio del trabajador o de sus descendientes con motivo de la terminación de una relación de trabajo. Ojo, porque aquí no me habla de una terminación de relación en la cual el patrón tuvo la culpa o el trabajador tuvo la culpa, ¿sí? Hay un despido, hay una liquidación, hay una jubilación, hay una pensión, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Pero en la vida laboral todos tenemos dos periodos. Uno cuando estamos vigentes y que podemos obtener todos los conceptos en los que hemos estado trabajando hace un momento cuando calculábamos el famoso ISR. Y otro que se da a partir de esta terminación de la relación laboral y que incluso algunos de estos conceptos ya se los he platicado, la famosa prima de antigüedad, ¿sí? Y algunos otros que vamos a ir desarrollando. Las características que definen precisamente la indemnización laboral son estas que ustedes ven ahí. Debe ser solo y solamente exclusivo de una relación laboral. Si yo, José Cerratos, me contrata la Conchita S.A. para que sea su trabajador, para que sea el contador general de la empresa, pero si la Conchita S.A. me paga bajo la modalidad de honorarios o incluso bajo la modalidad de asimilables a sueldos y salarios, no voy a tener indemnización laboral. ¿Sí? Esto debe de ser solamente sobre relación laboral. Y miren que en asimilables a salarios pudiera haber una controversia ahí, porque para efectos del Seguro Social sí, pero para efectos del SAT no. Entonces ahí pudiera haber una controversia. Pero si esto lo enmarcamos hacia la parte meramente de honorarios o incluso de una actividad empresarial en la cual la Conchita S.A. me dice, José Cerratos, si te contrato vas a ganar 30,000 pesos aquí, pero pues necesito que te des de alta por servicios profesionales. Yo como buen fiscalista le diré, no, es que mira, por servicios profesionales me tienes que retener ISR, me tienes que retener IVA. ¿Qué te parece si mejor te doy una factura? Bueno, como tú quieras, me va a decir la Conchita S.A. Si tú me traes una factura, adelante, te pago sobre la factura. Y entonces ya estamos hablando de un régimen de incorporación fiscal, ¿sí? O de una actividad de servicios profesionales. En cualquiera de las dos no entra esta parte de indemnización porque se supone que no soy trabajador. Para que yo pueda considerarme trabajador de una empresa, tengo que cumplir dos aspectos muy especiales. Uno, que exista una subordinación, es decir, que solamente yo le sirva a un patrón. Y dos, que me paguen por la vía de sueldos y salarios. Si se da este aspecto que les vengo comentando de honorarios, pues entonces a lo mejor se cumple uno, se cumplirá la subordinación, porque yo, José Cerratos, le trabajo solamente a la Conchita S.A. y ya ahí existe esa parte de subordinación, es decir, no tengo otros jefes, no tengo otros patrones.
pero no me está pagando por sueldos y salarios. Entonces no se puede cumplir esta indemnización. La segunda característica es obligatoria para el patrón. Es obligatoria para el patrón. ¿Y dónde se va a dar esa obligatoriedad? Ojo, en la Ley Federal del Trabajo, en un contrato. El contrato que puede ser, ya lo habíamos comentado, individual, puede ser colectivo o puede ser contrato ley. Tenemos tres tipos de contratos, hablando jurídicamente, porque si nos metemos una clasificación de contratos ya nos encontramos con otro tipo de contratos u otro tipo de clasificación de contratos. ¿Sí? Pero los tipos de contratos, hablando jurídicamente, solamente son esos. Repito, contrato individual que se celebra face to face, solamente uno a uno. El contrato colectivo en donde ya se implementa un sindicato. El sindicato es quien ve los intereses de todos los trabajadores y el sindicato será quien determine todas las medidas clausulares de ese contrato colectivo o el contrato ley. El contrato ley es el que se celebra por actividad económica, como los distintos sectores que les decía hace un momento. El sector de los telefonistas tiene un contrato ley. El sector de los electricistas tiene un contrato ley. El gremio magisterial tiene un contrato ley. Y entonces todos los maestros se sujetarán a ese contrato ley. No son contratos colectivos, son contratos ley. La relación de trabajo, el tercer aspecto, debe quedar disuelta una vez hecha efectiva la indemnización. Si yo, José Cerratos, me voy ante el tribunal laboral y decido demandar a la Conchita, porque según mis cálculos me tenía que haber dado 25,000 pesos y solamente me quiere dar 8,000 pesos, pues yo me voy al tribunal y vámonos a pelear. Una vez que haya llegado yo a un acuerdo en el que yo diga que son 25, la Conchita dice te doy 8, yo le digo que no, la Conchita ya le sube, mira, te doy 15, no me convences, bueno, ¿sabes qué? Te doy 20, ok, yo digo, bueno, 20 y mi constancia laboral, el patrón me va a decir, sale, te doy 20 y tu constancia laboral. Ok, a lo mejor ya le perdí 5, pero ya gané una cantidad adicional y aparte mi constancia laboral. Una vez que me entregan mi cheque, ya no puedo volver a trabajar con él, ¿sí? Si se llega a un acuerdo, a lo mejor regresaré yo, porque normalmente se llega a dar ese tipo de situaciones, pero será ya una relación de trabajo nueva, ¿sí? En el cual, si yo renuncio el día de hoy o se me quita mi estancia laboral el día de hoy, y si yo regreso a lo mejor el día 1 de agosto, a partir del 1 de agosto en adelante será una antigüedad nueva, es decir, ya no cuenta todo lo de atrás. En caso de que se llegara a dar el regreso de este trabajador. Si no, entonces al momento en el que se haga efectiva la liquidación, de ahí en adelante, ¡pum!, se borra todo lo que quedó atrás. La disolución del contrato de trabajo en el pago de una liquidación debe de provenir del patrón, ya sea que se trate o no de un despido injustificado. Ojo, la disolución en el pago de una liquidación no me habla de una jubilación y no me habla de una pensión, sino de una liquidación. Yo, José Cerrato, representante legal de la Conchita, decido liquidar a Carla Mercado, ¿sí? La liquido porque Carla Mercado no está cumpliendo con su trabajo y porque además ya tuvo más de 3 faltas en un mes. Entonces, ya con esto, alguien está tomando
el control de las diapositivas y ya me hicieron aquí la jugada. Déjenme volver a compartir el contenido. Les pido por favor que no me tomen el control de las diapositivas. Estas se las voy a mandar también, o no sé si ya las tengan, porque entonces sucede esto que está sucediendo. No alcancé a ver. Yo, Luis, pero digo que no, que todo va bien. Luis. Gracias. Ok, vamos bien entonces. Les había comentado que les voy a dar, en el caso de este tema, la parte también desde la Ley Federal del Trabajo, para que por una parte tengamos Ley Federal del Trabajo y luego fiscal y luego podamos unirlos. Porque si les doy solamente lo fiscal, va a quedar acotado el conocimiento que puedan tener ustedes, ¿sí? Porque después no van a saber de dónde surgen todos los demás elementos. Las indemnizaciones, entonces, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, ya les había comentado hace un momento, van en función de dos tipos, ¿sí? Y aquí voy a sacar mi Ley Federal del Trabajo. Puede ser que sea sin responsabilidad para el patrón, para el trabajador, perdónenme, las cuales las contempla el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, o bien sin responsabilidad para el patrón, y estas estarán en el artículo 47. Este artículo 47, es decir, sin responsabilidad para el patrón, describe 15 fracciones. Déjenme irlas viendo. Las cuales constituyen, como pueden ver ustedes ahí, una causal de despido hacia el trabajador, pero sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí? Entre algunas de ellas están engañar, estoy leyendo artículo 47, Ley Federal del Trabajo, engañar al trabajador, engañarlo, perdónenme, el trabajador al patrón, al sindicato, en función de que el trabajador argumente que tiene alguna incapacidad o alguna discapacidad en función de aptitudes o facultades. ¿Sí? Eso está en la fracción 1. La fracción 2, incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez, ¿sí? Y que atente contra el patrón, sus familiares, o bien el personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, abarcando incluso clientes o proveedores, salvo que actúe el trabajador por cuenta en defensa propia. Iba a decir por cuenta propia, en defensa propia. Fracción tercera, cometer el patrón contra alguno de sus compañeros actos que alteren la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo, es decir, que se agarren a golpes o que lleguen a alguna situación mayor dentro de la jornada laboral y dentro del establecimiento donde se desarrollan las actividades laborales. Ocasionar, que el trabajador ocasione daños o perjuicios a los edificios, a las obras, a las maquinarias, a las herramientas que le son proporcionadas por el patrón. ¿Sí? ¿Cuál es otra de las más fuertes? Fracción 10, lo que les comentaba hace un momento en el ejemplo. Que el trabajador tenga más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer al patrón o a sus representantes sin causa justificada. Ok, creo que son las más concurrentes. Si el motivo de la relación laboral no está
determinada dentro de todas estas fracciones, que son 15 fracciones de este artículo 47, entonces el trabajador podrá reclamar el pago de la liquidación por despido injustificado. ¿Sí? Es decir, el patrón puede argumentar que el despido está plenamente justificado, pero si no está dentro de estas 15 causales del artículo 47, el trabajador se lo puede voltear, ¿sí? Y entonces decir, no, espérame, la Conchita S.A. no es un despido justificado, se trata de un despido injustificado y por tanto me tienes que pagar tanto y tanto y tanto. Vamos a ver más adelante qué entra dentro de un despido justificado y un despido injustificado. Muchas veces, y sobre todo cuando estamos hablando de finiquitos y de liquidaciones, pensamos que es lo mismo. Pero ojo, no es lo mismo, ¿sí? El finiquito se da cuando la relación entre ambos se da por terminada, o bien el trabajador renuncia voluntariamente a su trabajo. Y cuando el trabajador renuncia voluntariamente, o que los dos convienen en que ya la relación laboral, ¡pum!, se finiquita, por eso se da este finiquito. ¿En qué consiste este finiquito? En la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de prima vacacional, ¿sí? Y si hay PTU, se le pagará PTU siempre y cuando haya cumplido más de 60 días. Pero obviamente la PTU se le dará hasta el año siguiente. Entonces, generalmente son esos conceptos los que se pagan en un finiquito. Repito, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de prima vacacional, vacaciones, parte proporcional también, y los salarios no devengados o los salarios no pagados, solamente esos, ¿sí? En un finiquito cuando el trabajador renuncia o cuando los dos convienen en dar por terminada la relación laboral, de conformidad con todas las causales del artículo 47. Si la liquidación es propiamente una indemnización, es decir, cuando la responsabilidad recae en el patrón de conformidad con lo que nos marca el artículo 51, que ahorita aquí lo tengo, se las voy a leer. Entonces estamos hablando de liquidación, y en la liquidación ya tendré yo que darle otros importes adicionales, es decir, 20 días por año, 3 meses de sueldo, la prima de antigüedad, que ojo, porque incluso esa prima de antigüedad se puede dar en el finiquito siempre y cuando ya haya cumplido más de 15 años. Recuerden, la prima de antigüedad se da en ambos casos siempre y cuando el trabajador ya cumplió más de 15 años. Con un tope, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado, con un tope mínimo de un salario y máximo de 2 veces el valor de la UMA. ¿Sí? Lo vamos a retomar de todas formas más adelante en la parte práctica, cuando empecemos ya a ver números y casos prácticos. Son causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador las siguientes, artículo 51. Cuando el patrón engañe al trabajador o a la agrupación laboral o a la agrupación patronal, es decir, al sindicato, respecto de las condiciones del trabajo. En su caso, la rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestados sus servicios el trabajador. Yo, representante legal de la Conchita, contrato a Yadira, ¿sí? Y le digo a Yadira que le voy a dar 6,500 de sueldo, ¿sí? Y entonces Yadira entra a trabajar y resulta ser que cuando cobra su sueldo le aparece ahí 5,500 de sueldo,
más 1,000 pesos de vales. Yadira irá conmigo, irá con el representante legal. Oye, a ver, tú me dijiste que eran 6,500, sí, pero son 5,500 de sueldo y 1,000 pesos en vales de despensa. Es que eso tú no me lo dijiste. Ojo, si eso no está en el contrato, en ese momento se puede dar por terminada la relación laboral, pero si sí está en el contrato laboral y a lo mejor no se lo dijo o no lo escuchó o no lo entendió Yadira, no hay responsabilidad aquí para el patrón, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Miren, todas las prestaciones que se dan a los trabajadores generalmente se platican, como digo yo, face to face, ¿sí? Es decir, el representante del patrón con el trabajador. Pero si hay alguna situación que no se platica, ojo, por eso hay que leer bien el contrato laboral, porque el contrato laboral nos tiene que decir todo, incluso esas letras chiquitas que por ahí vienen luego, ¿sí? Para que no se dé esto que estamos leyendo de este artículo 51. Fracción 2, que incurra el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del horario de labores en falta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, etcétera. Es decir, que el patrón empiece a tratar mal a su trabajador, a su cónyuge, a sus padres, hijos o hermanos, a cualquiera de ellos, ¿sí? Es causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Fracción tercera, ok, esta no. La cuarta, reducir el salario al trabajador. Ojo, reducir el salario. Yo contrato a quien habíamos dicho, a Yadira, y le doy 6,500, pero resulta ser que en su primer pago, Yadira ve sueldo 6,000 pesos. Ah, caray, y los otros 500 pesos ya le está empezando a pagar menos. Que sería caso muy distinto, por ejemplo, ojo, lo que sucedió ahora con la pandemia, ¿sí? Porque ahí sí hubo una reducción de sueldos, sí, pero se llegó a un consenso. Lo que debieron de haber hecho las empresas, ojo, si alguien no lo hizo, para que lo piense dos veces, lo que debió de haber hecho la empresa es todo eso por escrito. Ya sé que no estaba en los contratos individuales ni en los contratos colectivos, ¿sí? Pero se hacen los famosos adendums que ya les había dicho, que son modificaciones a las cláusulas en hojas adicionales. Y entonces en el adendum dirá, adendum al contrato individual de trabajo celebrado entre Yadira Margarita y José Cerratos como representante legal de la Conchita S.A. Y luego de ello dice, se modificará la cláusula 12ª, en donde dice que el sueldo que se pagará al trabajador serán 6,500 pesos. Se modifica la cláusula 12ª para quedar como sigue. El sueldo manifestado, el sueldo proporcionado al trabajador será en función de 6,000 pesos. En función de que existe una pandemia de tipo sanitario, bla, 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 bla. Y entonces ahí ya le reduje yo el sueldo a Yadira de 6,500 a 6,000 pesos, pero ojo, porque yo previamente hablé con Yadira, pacté con ella o con los trabajadores y les dije, señores, hay que ponerse la camiseta y lo que ustedes quieran. Se van a reducir los sueldos en tanto. Algo parecido a lo que venía por ahí en el dilema ético, ¿sí? Pero tengo que hacerlo bien, tengo que protegerme yo, patrón, ¿sí? El trabajador, pues el trabajador finalmente, él va a ganar menos. Pero ojo, si no me protejo yo, ya la trabajadora irá a demandar al patrón y le dirá, ¿sabe qué autoridad o sabe qué, señor juez o licenciado, como ustedes quieran? La Conchita S.A. me redujo mi sueldo en un 80%. Oye, a ver, ¿y por qué te lo redujo? Pues no sé,
Yo no supe, a mí me dijo, además, mira, aquí está mi recibo del mes pasado y aquí está el nuevo. Ya están los dos y usted ve cómo hay una reducción. Y además, mire, le traigo todavía los demás recibos después de esa fecha y en todos está el mismo importe. Me lo redujo y yo no sé por qué. ¿Sí? Seguramente cuando manden llamar al patrón, el patrón llevará el contrato de Yadira y llevará el clausulado adicional que se llama adendum. Si no se tiene eso, ya perdieron, ¿sí? El patrón ya perdió ese juicio seguramente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que son de los aspectos más relevantes, del artículo 51, si no, bueno, para los estudiosos de la materia, ahí les estoy proyectando los artículos para que puedan entrar a revisar la Ley Federal del Trabajo. Ok, entre otras son también causas por las que el patrón debe liquidar o debe dar una liquidación al trabajador cuando la empresa rescinde el contrato por motivos que no tienen que ver con el desempeño del trabajador. ¿Sí? Miriam Marina, eres una muy buena contadora, pero ¿qué crees? Que se va a reestructurar la empresa, nos vamos a fusionar con la compañía ZSA y pues allá ya tienen un contador y pues la verdad es que no puedo tenerte ya dentro del nuevo grupo de empresas, ¿sí? Porque tu puesto ya está ocupado. Entonces, ni modo, ahí tendré que liquidar, tendré que darle una liquidación a Miriam Marina, ¿sí? Pero no es por su desempeño, no es porque ella estuvo divulgando información, no es nada de eso, es simplemente una reestructuración que se hace. La decisión del trabajador de renunciar a causa de una falta grave que haya cometido el patrón, de acuerdo con las que ya analizamos del artículo 51, incluyendo precisamente la reducción de su salario, o bien que se le exija la realización de actos conducentes o comportamientos que menoscaben o atenten contra su dignidad. Hay que ver cuál fue la causa, que puede ser esa reestructura, esa reducción de salario, o bien la realización de actos o conductas atípicas, ¿sí? Que vayan o que atenten contra el trabajador, ¿sí? Que incluso alguien de ustedes me va a hablar sobre cuestiones de género y ese tipo de situaciones que también son faltas muy graves en el caso de las empresas, cuando se da ese tipo de aspectos. Cuando se trata entonces ya de una liquidación, ¿qué es lo que yo tengo que pagar? Aquí viene ya, ya se empieza a poner interesante el asunto. ¿Qué le voy a pagar al trabajador? Ojo, 3 meses de salario, sí, que eran los conceptos que les comentaba hace un momento. ¿Dónde está su fundamento legal? Aquí está artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Le voy a pagar 3 meses sobre el último sueldo que perciba el trabajador. Aquí no hay topes, como en la prima de antigüedad. Aquí, si el trabajador ganaba 100,000 pesos de sueldo mensuales, híjole, pues tendré que darle 3 meses de sueldo, o sea, 300,000 pesos. Más aparte, 20 días de sueldo por cada año de servicio prestado. Tampoco hay tope, ¿eh? Entonces le estaré pagando esos 20 días adicionales, más una prima de antigüedad que consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio. ¿Sí? Esta es la prima que les he venido comentando. De conformidad con el 162 de la Ley Federal del Trabajo, pero aquí sí hay topes, esos topes que les he dicho, con un tope de hasta 2 veces el valor de la UMA diaria. No les digo el salario mínimo porque la verdad es que hoy en día nadie gana el salario, nadie gana o nadie debería de ganar
menos del salario mínimo. Pero si el tope máximo son 2 veces el valor de la UMA, y si ya vimos que la UMA está en 89.62 por 2, yo tengo un tope de hasta 179 pesos con 24 centavos diarios. Es decir, si yo gano un sueldo de 30,000 pesos al mes, mi sueldo diario son 1,000 pesos, ¿estamos de acuerdo? Pero, I'm sorry, la prima de antigüedad no me la van a pagar sobre ese sueldo de 1,000 pesos, sino sobre ese tope de 179.24. De conformidad con esos artículos 162, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Voy a retomar el artículo 162, porque, ojo, la prima de antigüedad, esa prima de antigüedad tiene 3 variantes distintas, ¿sí? Y eso está inmerso en el artículo 162 para que lo chequen después con calma. Estos dos, el 485 y 486, me hace referencia solamente a este tope. Solamente este tope de 2 veces. El 485 me dice hasta un salario mínimo y 486 entre 1 y hasta 2 veces el valor de la UMA, ¿sí? Pero el 162 sí me marca aquí las distintas variantes a considerar en el pago de una prima de antigüedad. Ojo, porque esto es sobre lo que vamos a estar trabajando de batalla. Me quedan 10 minutos para esto. Ok. Artículo 162, fracción 1. Este sí lo estoy leyendo. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Ahí lo tienen. Fracción 2. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto de los artículos 485 y 486, es decir, el tope. La fracción tercera me dice que se pagará a aquellos que se separen voluntariamente de su empleo y siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Y ya sea que se trate de un despido justificado o injustificado. ¿Sí? Y lo importante en la fracción cuarta. Ojo, porque esto afecta sobre todo ahora que pasó todo esto de la pandemia y demás. Si el número de trabajadores que se retira dentro del término de un año no excede el 10% del total de los trabajadores, el pago se hará en el momento del retiro. Es decir, si yo tengo una plantilla de 300 trabajadores y de ahí se me van 8 trabajadores, no está excediendo el 10%, porque el 10% serían 30, ¿sí? Sobre una plantilla de 300 trabajadores, el 10% son 30 trabajadores. Entonces, si se van 8, a los 8 se los pagaré en ese momento. En el momento del retiro o en ese momento tendré que pagárselos. Pero si el número de trabajadores excede del 10%, es decir, ya no fueron 8, ya fueron 35 trabajadores los que se separaron, ya excedió el 10% de esa base que me marca este artículo 162, se va a pagar a los que por derecho de antigüedad decidan retirarse primero, ¿sí? Y después, aquí viene lo lamentable de esto, les pagaré, es decir, si son 35 personas, a los primeros 30 que hayan decidido retirarse, ya sea por jubilación, despido injustificado, justificado, etcétera, a los primeros 30 se les pagará en ese momento. A los siguientes 5, porque quedamos que eran 35, a los siguientes 5 se les pagará hasta el año siguiente. ¿Sí? Así me lo marca este artículo 162.
Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad. Es decir, si de esos 300 trabajadores ya no fueron 35, ya fueron 50, 50 porque pues ya con esto del COVID y demás, ya la empresa ya no pudo tener ingresos y tuvo que despedir a 50 personas. De esas 50 personas, los primeros 30 se los deberá de pagar en ese periodo y después de ahí, al llegar a los siguientes 5, en el ejemplo que les venía manejando de los 35, al año siguiente. A los 15 más, es decir, de 35 a 50, se les pagará a los que tengan una antigüedad mayor. Es decir, ya se va a respetar el rango de antigüedad. Y ya eso se les pagará en el mismo año siguiente, es decir, al segundo año. Entonces, si se van dando cuenta, todo esto va teniendo variantes muy, muy específicas en cada uno de ellos. En el caso de muerte, ojo, voy a leer la fracción quinta. En el caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501, es decir, a sus descendientes. ¿Sí? Ustedes me dirán, oiga, profe, pero pues, ¿cómo le van a pagar a alguien que ya falleció? Sí se da. Ejemplo, toco madera, y con esto termino la clase, con este ejemplo. Toco madera. Que José Cerratos está en la empresa trabajando, y José Cerratos lleva ya laborando 18 años, y José Cerratos le toca esta pandemia de COVID y fallece. José Cerratos era un trabajador activo todavía, ¿sí? Lo que pasa es que se fue a hacer home office con todo esto de la pandemia y fallece en ese ínter. ¿A quién le dan esa prima de antigüedad? ¿Y a quién le dan esa parte proporcional de aguinaldo y esa parte proporcional de prima vacacional y demás? A sus beneficiarios. ¿Sí? Se dice que la ley protege a partir del artículo 501, que va a proteger a sus ascendentes y descendentes solamente en línea recta. ¿Sí? Padres y abuelos, hijos y nietos, que dependan económicamente de él. ¿Sí? Aquí ya no entra la parte de que no, primero los hijos y luego los nietos, no. Depende quiénes, qué personas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, quienes dependían económicamente de José Cerratos o de ese trabajador. Y a partir de ahí se fincarán ya el pago de todos estos aspectos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Me quedo con esta diapositiva y con esta la retomo. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Yo, profe. ¿Sí? Yo, Sí, Luis. Luis, le escucho. ¿Va a mandar estas diapositivas igual con la compañera Angélica para tenerlas? ¿No las tienen estas? Si no, se las mando. No. Ah, ¿con Angélica es con quien comparto? Sí, Ok. por favor. Angélica, entonces le voy a mandar a Angélica. No sé si la tengo aquí, Angélica. ¿Está por aquí? Sí, aquí está. Sí, profe. Angélica, a usted le voy a mandar el link de esta clase y le mando entonces estas diapositivas. Sí, y no sé, no, todavía no. Les iba a mandar la parte práctica de las liquidaciones, pero no, para no confundirlos con tantas cosas. Ok, le mando estos dos. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Queja, sugerencia, aclaración y demás? Si no hay dudas, entonces, pues bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo, que es próximo miércoles. ¿Sí? Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, igualmente, que descanse. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.
Buenas noches, profe. Bye. Buenas noches. Bye.